Entonces, dicho esto, que la iglesia está en un contexto de apostasía, este es su servidor que cumplió en su tiempo una etapa, digámoslo así, del ministerio, que era defender la sana doctrina, defender los intereses del reino que tenga que ver con una sana exégesis de la Sagrada Escritura, y como hicieron oídos sordos, pues ya el Espíritu de Dios ya me ha puesto en mi corazón, es una segunda etapa del ministerio que se me ha entregado, que es preparar a la novia del Cordero para enfrentar lo que se nos viene encima, que es peor que la apostasía, que es muchísimo peor, ¿eh? Que tristemente la gran mayoría, aunado a doctrinas de demonios que se han ido introduciendo encubiertamente, aunado a esto, pues ya hemos desarrollado a la luz de las Escrituras en el área escatológica que la interpretación de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, lamentablemente, no tiene sustento bíblico. Tendrá versículos bíblicos, pero versículos sacados de sus contextos correspondientes. Y allí, pues, hay muchos talones de Aquiles de dicha interpretación, que lo hemos venido desglosando, desarrollando a medida que hemos transmitido estos extractos, estas reuniones y otros vídeos que tengo en mi canal de YouTube, que hablo acerca de el arrebatamiento de la iglesia, sí, pero no antes de la gran tribulación. Eh, Dicho esto, nada, eh, creo que hay hermanos y hermanas en la fe del Señor Jesucristo que quizás, no, lógicamente, no me escucharon a mí predicar años atrás y quizás no han visto videos. Es que no lo van a ver tampoco porque me han eliminado muchos canales de YouTube que he tenido y creo que no tengo ya ministraciones de aquel tiempo en contra de la apostasía subido al canal de YouTube. El último que tengo está enfocado solamente en la parte escatológica, pero es menester que los hermanos y hermanas que están preparándose a nivel escatológico para enfrentar al anticristo, aún sin estar presente este hombre de pecado e hijo de perdición, la apostasía sigue en auge, sigue avanzando, sigue en mayor crecimiento cada día más y es necesario pues retomar ciertos tópicos nada más. No, no voy a entrar en detalles en cuanto a a la multiplicidad de formas como la apostasía se ha manifestado dentro de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, y estamos hablando de hombres y mujeres que son llamados de parte del Señor y que tienen el Espíritu Santo, tienen el discernimiento también, al igual que yo, pero a su vez, eh, el conocimiento de la Sagrada Escritura es allí donde hay una pequeña debilidad que hay que fortalecer. No basta solamente el discernimiento. Hay que saber de la Sagrada Escritura para poder, cuando dice, oye, esta persona, eh, el Espíritu Santo me da testimonio que está mezclada doctrinalmente, está desviado, está aturdido, está ofuscado. ¿Eh? Entonces, me dirán, "Bueno, pero ¿cómo tú me lo pruebas bíblicamente? Ah, bíblicamente esto y esto y esto. ¿Se está entendiendo? No basta solamente con discernir que una persona ha sido engañada ¿eh? O está ministrando fuego extraño. No solamente basta con saberlo a nivel espiritual. Hay que demostrarlo a la luz de las escrituras que dicha persona, pues, tristemente, ha tenido comezón de oír, ha inclinado su oído a espíritus engañadores y ha entrado en un ambiente de apostasía. Y ojo, hay que tener la claridad
en cuanto a diferenciar entre lo que es un apóstata como tal, a lo que es un infiltrado como tal, a lo que es un lobo rapaz como tal, y a lo que es una oveja del Señor, un siervo del Señor o una sierva del Señor, que como dice la Sagrada Escritura, eh, han tenido comezón de oír cosas nuevas y ha inclinado su oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y estas personas que una vez caminaron en la verdad, gustaron del evangelio sano, pues tristemente, al tener comezón de oír cosas nuevas, parece ser que ya lo que había aprendido en cuanto a las doctrinas fundamentales de la fe y en cuanto a otros detalles bíblicos, pues ya no corresponde a ellos como si fuera una verdad absoluta, sino que, bueno, hay que quitarle y hay que añadirle cosas nuevas que dichas cosas nuevas contradice la Sagrada Escritura. ¿Eh? Entonces, en mi caso, con respecto al tema del arrebatamiento de la iglesia, era lo contrario. En primer lugar, yo no incliné mi oído a escuchar a otros voceros, a otros predicadores, etcétera, ¿no? Yo me hinqué de rodillas buscando el consejo divino en medio de la pandemia, porque no cuadraba ciertos acontecimientos a nivel mundial con lo que se me había enseñado en el pretribulacionismo. Entonces, eso me llevó a investigar a fondo esta doctrina y pude verificar de que yo había sido engañado. Es todo lo contrario. Tuve más bien deseo, hambre y sed de justicia de escuchar la palabra del Señor para limpiarme mis oídos, para limpiar mi corazón, para limpiar mi mente de una levadura que yo había heredado y que no había examinado con cuidado. Entonces, todos, absolutamente todos, estamos propensos a ser engañados, a ser seducidos, a ser desviados de la verdad y sobre todo en este último tiempo. Para eso hay que estar preparados para presentar defensa, defensa de la fe una vez dada a los santos. Amén. La gloria del Señor. Amén. El tema, Amén. el tema que nos corresponde del día de hoy, lo he titulado de la siguiente manera: ¿Cómo reconocer a los verdaderos profetas de Elohim en medio del falso mover apostólico y profético de este último tiempo? Ojo, a priori, para los que no lo saben, el Eterno, en su gracia y su misericordia, eh, me ha capacitado con dones de profecía y a su vez he recibido un llamado en esta área, ¿sí? A nivel ministerial. Una cosa son los dones y otra cosa es el ministerio. Son dos cosas, ¿vale? Entonces, a priori, lo que voy a enseñar el día de hoy es como si me estuviera yo dando puñalada a mí mismo. Cualquiera dirá, pero varón, a usted no le conviene enseñar esto, porque se estará atacando a sí mismo, se estará denunciando a sí mismo, se estará exponiendo a sí mismo. En absoluto, en absoluto. No tengo ni el más mínimo temor de lo que voy a decir a continuación, de que me afecte a mí en mi área que el Eterno me ha llamado, en el ministerio que el Señor me ha dado. ¿Por qué? Porque existe una gran diferencia entre los siervos del Señor y las siervas del Señor que tienen llamado en el ministerio profético y los que, bueno,
los que se han levantado prácticamente recién, no tienen ni 20 años, este movimiento, del movimiento apostólico y profético. Incluyo apostólico, aunque voy a hacer más énfasis en el área profética, que es en la que yo me desempeño. Incluyo el apostólico porque ese movimiento es de dos ministerios, apóstoles y profetas. Una segunda parte, o quizás en la tercera parte, vamos a ver con más detalle cada uno de ellos, si están vigentes, no están vigentes, sus funciones, etcétera. El día de hoy, el día de hoy, lo que vamos a exaltar, digámoslo así, es el fundamento, lo que vamos a poner por encima de este mover falso, apostólico y profético, y aún mismo por encima de los verdaderos hombres y mujeres llamados al ministerio profético, vamos a poner por encima de ambas partes la palabra del Eterno. La palabra del Eterno, que es la máxima autoridad absoluta, inerrante, inamovible, ¿eh? Eterna, la cual nosotros tenemos Amén. que sujetarnos y obedecer. Es obedecer la palabra Amén. del Eterno, no la palabra ni del maestro, ni del pastor, ni del Amén. profeta, ni del evangelista, ni de nadie. Es la palabra del Eterno. ¿Eh? Amén. Amén. Otra cosa es que estos simples mortales somos nosotros, que tenemos un llamado por la gracia y misericordia de Dios, que lo tenemos, ¿eh? Escuchamos la voz del Espíritu Santo, entendemos las Sagradas Escrituras ya reveladas y podemos ¿eh? vociferar, predicar, profetizar en nombre de aquel que ya habló, que ya profetizó a través de su siervo, que ya decretó, que ya emitió sus juicios desde la eternidad. Entonces, nosotros simplemente oímos lo que se nos permite oír, hablamos lo que se nos permite hablar para su gloria. ¿Eh? Entonces, partiendo Amén. de esta primicia, hay que hacer diferencias, muchas diferencias que existen, hay mucha diferencia entre los profetas santos del Señor y, bueno, los imitadores, digámoslo así, de este mover apostólico y profético de este último tiempo. ¿Eh? Entonces, esa diferencia la vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando este tema. Quizá se nos lleve tres partes este tema, porque vamos también a entrar a preguntas, porque me gustaría que hayan preguntas. Preguntas. ¿Por qué? Porque estamos en ese mover, en ese auge de mover apostólico y profético, y por lógica que tiene que estar. Y es que tiene que estar. Ya, entonces, para que usted está hablando o denunciando aquello y desenmascarando aquello, sí tiene que estar. Es que tiene que estar porque forma parte de la apostasía. Sí, amén. ¿Me explico? Sí, amén. El asunto es que esté en su corazón. El asunto es que esté allí donde usted se congrega. Ese ya es otro asunto. Pero de que tiene que estar operando, tiene que estar operando. El engaño tiene que estar operando, sí o sí. Porque si fuese posible, a los escogidos iban a engañar. Entonces, la lucha de este final, de este clímax final, ¿eh? La lucha es la verdad contra la mentira. Y ya está. La vida contra la muerte. Lo santo contra lo profano. Lo limpio contra lo inmundo. Lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Pero se dice ser de Dios.
Entonces, en esa disyuntiva nos encontramos en una batalla decisiva. Entonces, usted tiene que tomar armas, tiene que tomar herramientas espirituales, doctrinales, que no contradigan las Sagradas Escrituras. Primero, para que usted no sea engañada. Y segundo, para tratar de advertir a aquellos que están caminando o ya están andando en el error o hacia el error. Y si van por esa vía, lamentablemente, el Espíritu Santo va a brillar por su ausencia. ¿Eh? La gloria del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4, versículo número 11. Carta del apóstol Pablo Amén. a los Efesios 4, versículo 11. Amén. Amén. Y él mismo, ese él es Jesucristo. Vea bien, vea bien quién constituye el Señor Jesucristo. ¿Vale? Amén. Esto no es una organización, esto no es, ay, a mí me pareció, esto no es un instituto bíblico, esto no es que, oye, tú lo haces bien. A mí me parece que tú eres esto. No, esto no es así. Tú hablas muy elocuente, tú podrías ser esto. No, 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 esto no es así. ¿Me explico? Esto es por un llamado específico de parte de aquel que llama, ¿eh? Prepara, Amén. capacita y envía. Aquí la mano del hombre Pre- no está metida. Aquí quien hace todas estas cosas es el Eterno, directa o indirectamente, pero es el Eterno. ¿Eh? Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿eh? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Eh? En este pasaje hay dos ministerios, que es el que está en debate, es el que está en la palestra pública, digámoslo así, en que unos apoyan y otros no apoyan. Uno dice que sí existe, otro dice que no existe, que es el apostólico y el profético. Los otros tres son aceptables, son respetables y nadie discute el ministerio evangelístico o del evangelista, nadie discute el ministerio pastoral y nadie discute el ministerio del maestro, el que enseña. ¿Vale? Estos tres ministerios, en otra ocasión lo vamos a ver también, más adelante, pero que no tengan que ver con una defensa de la fe, sino simplemente preparación ministerial, en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, mucha confusión está generando en el día de hoy la interpretación que se le da a Efesios capítulo 4 versículo 11, que lo hemos leído. La confusión radica en que muchos se preguntan si en verdad existen en el día de hoy apóstoles y profetas. Vuelvo a repetir, esta enseñanza que traigo hoy es que me- a mí me va a poner, oye, en tela de juicio, ¿eh? A mí no me convendría enseñar esto. Pues me da igual si me conviene o no. Lo que a mí me interesa es que la palabra del Eterno sea manifestada, sea conocida, ¿eh? Que me reprende, que me reprenda, que me exhorte, que me exhorte.
Que me redarguye, que me redarguya. Que me exponga, que me exponga. Que me desenmascare, que me desenmascare. Que me juzgue, que me juzgue. Me da igual. A mí, como persona, me da igual lo que me ocurre a mí. Lo que a mí me preocupa es lo que tratan de hacer sutilmente en contra de la palabra del Eterno. Eso sí me preocupa a mí. La palabra del Eterno no se mancilla. La palabra del Eterno no se mutila. La palabra del Eterno no se le añade ni se le quita, ni se le leuda. No, no, la palabra de Dios se respeta. La palabra de Dios Amén. se le Amén. obedece. A la palabra de Dios se Amén. Amén. salta sobre todo. Porque ¿quién es la palabra? Sí, El verbo. ¿Y quién es el verbo? El Hijo de Dios, Jesús. Jesucristo. Entonces, ¿a quién estamos ofendiendo cada vez que violentamos la Sagrada Escritura? Al Hijo de Ofendiendo Dios. al verbo y el que la inspiró, que es el Espíritu Santo. Entonces, es allí donde yo entro en defensa. No es que Gloria. necesite el Eterno alguien que lo defienda, o al Espíritu Santo que alguien lo defienda, o a nuestro Señor Jesucristo. No, 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 para nada, en absoluto. Pero ellos, ¿eh? A través de la morada que hacen en mí, ponen el querer como el hacer como su buena voluntad. Ponen el celo, ponen ese fuego, ponen esas Amén. convicciones, ponen Aleluya. ese deseo de hablar de parte de ellos la verdad escrita. ¿Para qué? Para que el cuerpo del Señor Jesucristo sea edificado y sea fortalecido y no sea engañado, y mucho menos en este tiempo, que nos queda nada de tiempo. ¿Y vamos a ser engañados fácilmente? Pues no, usted no debería permitírselo, no debería permitírselo, porque tanto luchar, tanto batallar, tanto pelear contra potestad y principados, para que al final cualquier viento de doctrina venga y lo mueva de su forma de pensar y le ministre espíritu de error. Pues no, no se lo ponga fácil al enemigo, no se lo ponga fácil, ¿vale? Entonces, la confusión radica en que muchos se preguntan si en verdad existen en el día de hoy apóstoles y profetas. Es alrededor de esos dos ministerios que surge la confusión, porque no es cuestionado, como dije, el ministerio de evangelista, pastor y maestro. En el día de hoy se ha levantado grupos y personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, los cuales reclaman, y escriban esto porque ellos lo dicen. Yo voy a subir los viejos videos que tengo por allí guardados, los voy a volver a subir a este canal nuevo de YouTube, donde ellos mismos dicen las herejías Vox Populi. Madre mía, que no hace falta ni tan siquiera discernimiento para que usted se dé cuenta y cómo, digamos que sus clones repiten, repiten las mismas frases, repiten las mismas palabras. ¿Por qué? Porque están escuchando a estos obreros fraudulentos y lógicamente tienen que repetir lo mismo. ¿Eh? Entonces dice, los cuales reclaman ser las cabezas o autoridad apostólica. Madre mía. Ellos dicen eso, que son las cabezas o autoridad apostólica de la iglesia en general, en determinada ciudad o región. Se proclama que dichas iglesias, unidas bajo la autoridad apostólica y profética, supuestamente estarían llamadas a derribar toda barrera denominacional para venir a estar bajo la autoridad de los apóstoles y profetas. ¿Qué se está promoviendo aquí en estos dichos de estas personas?
aunque yo tenga el ministerio profético, yo jamás, jamás voy a decir, usted tiene que estar bajo mi autoridad profética. Jamás, jamás. Usted tiene que estar bajo la autoridad de Cristo. Ese es el orden. Cristo es su cabeza, no yo, no el Amén. fulano. No, 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 no. ¿Quién murió por usted? Jesús. ¿Quién viene por usted? ¿Quién dijo yo estaré con vosotros todos los días Cristo. hasta el fin del mundo? Amén. Entonces, esta élite, porque considerada una élite, una Ujú. élite ministerial, apostólica y profética, pues su ego es demasiado grande, y quieren tener la autoridad. Y más adelante, en las diferencias que hay entre los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen llamado profético y este otro mover, una de las diferencias, escúcheme bien, y me adelanto a una segunda o tercera parte que lo voy a decir otra vez, me adelanto, ojo, escuche bien, yo como profeta, yo me debo de sujetar a un pastor, porque es lo bíblico. Si yo tengo llamado al pastor, ya es otra cosa, ¿me explico? Pero el profeta ni el apóstol puede estar por encima de la autoridad eclesiástica que es el pastor. Eso es el orden bíblico, porque son los pastores los que van a dar cuenta por las almas en el día postrero. A los ancianos que Dios estableció en la casa del Señor, para apacentar la grey, son los encargados de tener la autoridad administrativa y doctrinal dentro de la casa del Señor. Ya los otros ministerios son complementos, son complementos y ayuda fundamental para el crecimiento pleno del Y el conocimiento orden. de la Sagrada Escritura en el pueblo del Señor. ¿Eh? Pero este falso mover apostólico y profético tiene otros intereses, tiene otras interpretaciones, tiene otras visión del Evangelio, tiene otra forma de pensar muy distinta a la Sagrada Escritura y son aceptables. ¿Por qué? Porque su elocuencia, sus palabras lisonjeras, que son expertos en ello, pues a la gente le gusta. ¿A quién no le gusta los halagos? Por supuesto. Endulzan el oído. Bienvenido sea. ¿Me explico? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero hoy nos toca es exaltar la palabra del Eterno, más que hablar de otras diferencias que más adelante vamos a verlas. Y ya nos queda pocos minutos de este primer extracto. Volvemos nuevamente dándole clic al enlace. Sigamos. En el día de hoy se han levantado grupos y personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, los cuales reclaman ser las cabezas o autoridad apostólica de la iglesia en general, en determinadas ciudades o regiones. Se proclaman que dichas iglesias unidas bajo la autoridad apostólica y profética supuestamente estarían llamadas a derribar toda barrera denominacional para venir a estar bajo la autoridad de los apóstoles y profetas. Oye, hermano Valladares, ¿por qué usted no se une a ese club? Ujú. ¿Por qué usted no se une a ese club? A usted le conviene. Y me lo han dicho, y me lo han dicho, y me han querido sobornar. Es que Dios es mi testigo de lo que estoy diciendo.
Me lo han dicho. Pero bueno, sigamos. Leyendo hace poco un artículo, madre mía, hace tiempo leí este artículo, pero bueno, leyendo hace poco este artículo, un artículo titulado Los nuevos profetas que liderarán la iglesia.